tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al que es ya el penúltimo programa de la temporada veraniega aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible. Es la 1:16 de la madrugada y ya estamos allanando el camino precisamente pues para cerrar esta temporada. Y hoy lo queremos hacer con un programa muy especial, viajero, como no podía ser de otra forma. Y recordando a uno de los grandes en el mundo de la divulgación, de la comunicación y por supuesto del misterio. Estoy convencido que muchos conocéis esta sintonía y os despierta emociones. Es la sintonía de la mítica serie En busca del misterio, presentada por Fernando Jiménez del Oso. Y hoy queremos recordar su figura, pero haciéndolo de un modo muy diferente, muy especial. Una especie de revival de esos grandes temas que le interesaron y que hoy recuperamos. Hablaremos de objetos de poder, hablaremos de ovnis, hablaremos de chamanismo y todo eso, repito, siguiendo los pasos de uno de los más grandes, Jiménez del Oso. No será el único contenido que tenemos preparado para esta madrugada, por supuesto, es miércoles y por tanto toca abrir las puertas de la muerte y recibir a nuestra compañera, la periodista Israel Espino, en la que será ya su última intervención. Y hoy nos va a hablar de un tema apasionante, la vinculación de los animales desde lo sagrado, desde lo legendario, con el mundo de la muerte. Tendremos también a nuestra compañera Laura Falcó Lara con una de sus secciones dedicada a extraños casos en un hospital. Una historia que merece la pena y que, como todas sus intervenciones este verano, promete ponernos los pelos de punta. Y por supuesto, viajaremos por última vez, al menos durante esta temporada veraniega, por la España mágica. Hoy nos vamos hasta Barcelona y hasta A Coruña. Allí nos esperan nuestros corresponsales para proponernos pues unos cuantos destinos absolutamente fascinantes. Y por supuesto, ya sabéis, hechas las presentaciones, expuesto el menú que hemos preparado para esta madrugada, solo faltáis vosotros, los que estáis al otro lado, pero que podéis formar parte de este equipo de manera directa a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como El Colegio Invisible, en Onda Cero, nuestra página oficial, en Twitter e Instagram, @coleinvisibleoc y con el hashtag coleverano, todos conectados y en sintonía. Y hoy de verdad tengo mucha curiosidad por saber cuáles son vuestros recuerdos, vuestros momentos vinculados a ese personaje mítico que es Fernando Jiménez del Oso. Ya sé que algunos oyentes los vais a comentar. Y por supuesto el número de teléfono, el número de WhatsApp está ya abierto para recibir vuestros mensajes y vuestras notas de voz. El 628-985-161 con el prefijo 34 si escribís desde fuera de España. Ya ni siquiera voy a recordar que podéis mandarnos vuestras experiencias con el mundo de los sueños porque nos hemos visto absolutamente desbordados para ese programa especial fin del verano que hemos preparado para mañana mismo. Pero bueno, si las queréis contar, nosotros estaremos encantados de escucharlas. Repito, 628-985-161 con el prefijo 34 si escribís desde fuera de España. Y ya sabéis que el tiempo vuela aquí en el Colegio Invisible y por tanto es tiempo de emprender ruta, de irnos hacia lugares absolutamente fascinantes en busca de misterios clásicos rescatados, con información actual, con alguien que ha seguido los pasos de Fernando, repito, rescatando historias y testimonios que nos dejarán indiferentes. Así que si os parece, abrimos las puertas del Colegio Invisible aquí en Onda Cero. Pero el tema viene a colación porque en los círculos herméticos se asegura que esa humanidad paralela, esa humanidad tutelar, dejó aquí en Uritorco un objeto material, un bastón de piedra que, como en las leyendas, tiene la misión de ser empuñado por aquel que ha de cambiar el curso de la historia. Y lo curioso es que tal bastón de piedra existe y que aquellos pocos que lo han visto aseguran que está dotado de extraordinarios poderes. Dicen que Hitler envió una expedición a América del Sur para buscar ese mítico bastón. Y entra dentro de lo posible que lo hiciera porque, aparte de su protagonismo histórico, Hitler era un profundo conocedor de las tradiciones herméticas.
Vaya recuerdos, escuchar al gran Fernando Jiménez del Oso, desaparecido en 2005, pero que tan buenos recuerdos nos trae, y ya lo estáis reflejando en redes sociales. Miguel Ángel, en Teos, nos dice: mi añorado doctor Fernando Jiménez del Oso, con su voz inconfundible y sello, fue quien puso la primera piedra, me abrió la primera puerta a ese mundo de realidades de lo desconocido. Un cole verano muy especial. Y yo recuerdo que, aunque por generación, pues conocía a Fernando Jiménez del Oso de rebote como uno de los referentes, pero recuerdo muy claramente cómo, pues en unas navidades pedí insistentemente esa colección de DVDs de En busca del misterio, y emprendí viaje por diferentes partes del planeta en busca de misterios, en busca de historias que me sorprendieron. Pero no fui el único, ni muchísimo menos, sino que la huella de Fernando quedó en compañeros de este programa. Hoy sé que le habría encantado estar aquí a Lorenzo Fernández Bueno, anda de viaje, siguiendo precisamente los pasos de Fernando. La próxima semana, el martes, ya regresa la temporada convencional del Colegio Invisible. Y además sé que nuestro invitado, un auténtico viajero, un auténtico seguidor y admirador de Fernando Jiménez del Oso, pues también le habría gustado compartir micrófono con Lorenzo Fernández Bueno, pero bueno, lo enfrentaremos solos, pero con muchísimas ganas. El divulgador, escritor y parte fundamental de la revista Más allá de la ciencia, que podéis localizar cada mes en vuestro kiosco, Antonio Luis Moyano. ¿Qué tal? Bienvenido al Colegio Invisible. Encantado, Jesús, de participar aquí en el Colegio Invisible para hablar de la figura más inspiradora para mí en el mundo del misterio y para muchos radioyentes, como es el doctor Fernando Jiménez del Oso. Muchísimos, porque nos decían los oyentes que abrió la primera puerta a ese mundo del misterio. Insisto, yo por generación pues ya lo percibí, lo viví de otra forma, pero muchos de vosotros estáis aquí, os habéis interesado por estos temas, por cantidad de asuntos, gracias a ese divulgador que para ti es absolutamente único e insuperable. Pues fíjate, Jesús, que muchas veces lo hemos hablado, porque tú y yo somos grandes amigos, de que a mí no me gusta viajar, y por culpa de Jiménez del Oso me he propuesto el seguir los pasos milimétricos del doctor Jiménez del Oso en los distintos enclaves en los que él fue a buscar misterios. Y vamos a hablar pues de tres de estos enclaves. Cuando dices milimétricos, es milimétricos, porque insisto, hoy recordaremos grandes historias que tú, con el paso de los años, con el paso del tiempo, pues has seguido al detalle y has rescatado nuevos testimonios y le das nuevas dimensiones a historias únicas. Hoy viajaremos, si el tiempo nos lo permite, hasta Argentina, hasta México, hasta Perú. Y estamos en una parte del continente americano, todo lo que tiene que ver pues con esas culturas precolombinas, con esas historias de Latinoamérica que a Fernando lo fascinaban absolutamente. Sí, hoy, aunque sea grandes pinceladas, sí, porque el tiempo apremia, sí que vamos a hablar de tres lugares, como son Uritorco en Argentina, donde el doctor Jiménez del Oso buscó ese famoso bastón de mando del que vamos a hablar, Tepoztlán en México, donde él menciona a una testigo, Rufina Barragán, que la anotó en su cuaderno de viaje, y yo fui a Tepoztlán a buscar exclusivamente a esa testigo allí en México. Y por último, pues ese ritual con el San Pedro en el que participó el doctor Jiménez del Oso con el Tuno, pues yo también repetí ese viaje. Y son solo una de las experiencias o de los viajes que has repetido. Habría infinidad de historias, pero vamos precisamente a ese Cerro Uritorco, popularmente conocido por su vinculación a un fenómeno ufológico apasionante. Pero claro, no es la única historia, no es la única leyenda que se cuenta en la zona, porque una de esas numerosas leyendas tiene como escenario, como digo, el Cerro Uritorco, y nos habla del hallazgo de un objeto de poder de más de 8.000 años de antigüedad, que, como ya escuchábamos a Fernando, incluso cuentan, ¿no?, que los nazis se interesaron. El bastón de mando. Esta historia es que solo podía haber surgido en Argentina, donde Maradona metió un gol gracias a la mano de Dios. O sea, porque ellos, hay una leyenda aquí en Uritorco, que podríamos estar hablando mucho rato de ello, vamos a obviar las historias de ovnis, en fin. Yo con decirte que cuando hice ese viaje a Argentina, me fui con 15 días
quería visitar varios enclaves y esos 15 días los pasé en Uritorco, en Capilla del Monte, y no escarbé ni la mitad de las historias que se tejen allí. Y una de ellas es la del famoso bastón de mando, que es identificado en esta leyenda que solo podía surgir en Argentina con el verdadero Santo Grial. ¿Y por qué esa vinculación con el Grial? ¿Por aquello de ser objeto de poder? Porque claro, nada tiene que ver lo que nosotros imaginamos y entendemos como Grial aquí al bastón de mando, que como su propio nombre indica, y ahora lo describiremos, es un bastón. Claro, es un bastón de basalto de color negro. Los radioyentes que hayan leído los libros y los artículos del doctor Jiménez del Oso pues lo podrán visualizar. Y es un bastón de mando en el que hay un personaje en Capilla del Monte. El Cerro Uritorco está en Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Es el profesor Guillermo Alfredo Terrera. Pues el profesor Alfredo Terrera es la principal fuente que viene a certificar que ese bastón de mando fue esculpido por un dios que sería el dios Voltán, que vendría a ser una versión argentina del dios Wotan de la mitología nórdica, y ese dios Voltán esculpió ese bastón de piedra y se lo legó a una cultura precolombina que tiene un nombre que a los radioyentes les va a hacer esbozar una sonrisa, que son los comechingones, que creo que Lorenzo lo se habrá mencionado varias veces, sí. Que es un nombre bastante peculiar. Pues sí, los comechingones, este bastón de mando, ese dios Voltán se lo legó a los comechingones, y era ese bastón que llevaba pues el cacique, el líder dentro de esta sociedad jerarquizada. Y según contaba el profesor Terrera, esa piedra con la que se había esculpido el bastón de mando tenía 4.800 millones de años. Luego aportaba también unos documentos de que tenía unos 8.000 años de antigüedad, es decir, que sería una pieza de factura arqueológica pues realmente sugestiva. Y según comentaba el profesor Terrera, la habría encontrado dentro del Uritorco, donde habría estado escondida durante miles de años, un personaje que era un maestro de escuela que se vincula con determinadas sociedades esotéricas, que era un tal Orfelio Ulises. Este personaje, Orfelio Ulises, había estado en el Himalaya, había logrado acceder a la mítica ciudad de Shambhala, que solo abre sus puertas a las personas que son puras de corazón, y allí Orfelio Ulises se inicia en los saberes herméticos durante 8 años, pasando pruebas muy duras. Entonces los monjes de esta ciudad mítica que pertenece a la literatura esotérica del siglo XIX, como es los monjes de Shambhala, dan instrucciones a Orfelio Ulises para que viaje hasta América, o sea que regrese, porque él era de origen argentino, y allí busque el toquilítico, el bastón de mando, o como decía el profesor Terrera, en lenguaje cósmico, que era algo que, como veremos más adelante, era algo que se sacaba un poquito de la manga, el Simiwinki, que es la piedra que habla. Un viaje iniciático, una búsqueda iniciática que durante 7 años pues lleva a Orfelio Ulises no solo a completar su iniciación, sino a recorrer diferentes puntos para localizar este objeto de poder. Exactamente, en esa historia que contaba, ya digo porque ahora al final pues vamos a ver un poco cuál es la solución a este enigma, que ya lo insinuaba el doctor Jiménez del Oso en uno de sus últimos libros. Según comentaba el profesor Terrera, Orfelio Ulises, después de estar 8 años iniciándose en la ciudad de Shambhala, viaja de nuevo a los Andes y recorre todo el cono suramericano. Allí trata de buscar una serie de escuelas esotéricas, pero resulta que estas escuelas esotéricas ya se habían degradado y ya no tenían ese conocimiento esotérico que le podría orientar hacia esa búsqueda de ese santo grial, ese bastón de mando. Y es en el Cerro Uritorco donde su intuición o los mensajes que desde el otro lado del continente, desde el Himalaya, desde la ciudad invisible de Shambhala, le dirigen los monjes iniciados, el mismo Orfelio Ulises con sus propias manos desentierra
ese bastón de mando, ese bastón que mide 1,10 m aproximadamente, de basalto, de color negro, que impone bastante cuando lo tienes entre tus manos, y él se erige pues como una especie de... ¿Tú lo has tenido entre el...? Eso si quieres lo cuento, vale, después, porque yo conseguí tenerlo entre mis manos igual que el doctor Jiménez del Oso, porque como te he comentado antes, mi pasión es seguir milimétricamente todos los pasos de Jiménez del Oso. Entonces este personaje de Orfelio Ulises llega un momento, a finales en el año 48, le lega ese santo grial, ese toque lítico, ese simiwinki al profesor Terrera. Dentro de un ritual de iniciación, porque el profesor Terrera era el gurú, el maestro de una sociedad esotérica. Y el profesor Terrera se compromete a guardar en custodia y en silencio ese bastón de mando, porque es el objeto de poder más poderoso de todo el universo. Incluso cuenta, porque aquí podríamos un poquito extendernos, el profesor Terrera tiene una biografía apasionante, porque él tuvo contacto con altos cargos políticos, no solo de Argentina, sino de Oriente Próximo. Hay fotografías en las que se ve el profesor Terrera teniendo encuentros con Gaddafi, con Saddam Hussein, incluso fue recibido en Irán. En fin, era un personaje muy conocedor de la geopolítica y sí estuvo muy vinculado con el peronismo. Y cuenta el profesor Terrera que el propio Domingo Perón, que fue el presidente de Argentina del año 40, durante mitad de los años 40 hasta el año 55, que hay un golpe de Estado, le pide ese bastón de mando para evitar que lo desalojen del poder. Y aunque el profesor Terrera y los miembros de la sociedad esotérica a la que él pertenecía eran peronistas, dijeron que era algo muy delicado y que el bastón de mando tenía que mantenerse en secreto. Si quieres, creo que hay un audio, sí. Está rescatado de ese episodio del doctor Jiménez del Oso entrevistando al profesor Terrera, que él mismo relata cuál es el origen de este objeto de poder. El bastón, dice la mitología, eso no lo dice Guillermo Terrera, eso lo dice la mitología y yo lo explicito. Wotan, el dios de dioses, de los hiperbóreos, es decir, de hace 14.000 años, de la vieja Europa, Wotan, el dios de dioses, era un dios que tenía el don de la ubicuidad. Y venía al continente armoricano, al continente blanco, y acá en el continente blanco tomaba el nombre de Voltán. Dicen que por encargo, él lo hace al bastón y se lo entrega a los comechingones, para el regeneramiento de la especie humana. Y es precisamente a esta etnia, digamos, de los comechingones a los que se les atribuye gran parte de toda la mitología surgida alrededor de este objeto de poder, de este mágico bastón. Exactamente, los comechingones, que bueno, el nombre técnico... Ellos no se llamaban así, comechingones, según los cronistas españoles que estuvieron allí, era comchingón, que era un nombre de guerra que ellos tenían, que era matar al enemigo, ¿no? Entonces ese grito de guerra hizo que se bautizara así, pero étnicamente se conocen como los Enia Kamiare. Y era una tribu que abarcaba una zona suficientemente amplia de Argentina, equivalente a lo que es la provincia actual de Córdoba y San Luis, que sería como la mitad de España, es decir, que fue una tribu precolombina que tuvo pues bastante extensión. Entonces el profesor Terrera vincula este bastón de mando a un cetro de poder de los comechingones, que se lo habría legado el dios Wotan. Entonces él en el audio menciona a Armórica. Armórica es, y bueno, vamos a ser un poquito breves porque aquí nos extenderíamos mucho, es un término que aparece en la literatura del siglo XIII relacionada con el Grial. Von Eschenbach menciona Armórica como uno de los lugares a los que había que peregrinar en esta búsqueda del Santo Grial. Entonces el profesor Terrera, aprovechando sus conocimientos de esoterismo, pues él hace un malabarismo de palabras, y este Armórica, que realmente se estaría refiriendo a una zona meridional de Francia, lo traslada y lo traduce como América, que en el siglo XIII no se conocía. Uh-huh. Entonces la habilidad del profesor Terrera es la de construir un mito a partir de elementos ya existentes y luego aprovecharse de la credibilidad que él tenía, porque sí que es verdad que tenía títulos universitarios, él había sido profesor en distintas universidades y que había desempeñado un papel fundamental dentro de la geopolítica de Argentina
tanto en la época de Perón como en los años 70. Y es ya en el año 78, coincide curiosamente cuando fallece su mujer, cuando él da un cambio y deja de ser tan académico y ya se empieza a deslizar por estos terrenos esotéricos bastante controvertidos. Si quieres, vamos a escuchar ahora un par de audios. Pertenecen al anfitrión que me recibió en Pueblo Encantado, que es una mansión cerca de Capilla del Monte, que determinadas leyendas las vinculan con los templarios que supuestamente habrían estado en América antes que Colón, cosa que pertenece a la pseudohistoria. Y este personaje, que quiero recordar que se llamaba Gabriel, porque por desgracia yo no soy muy metódico, no soy como Miguel Pedrero cuando va a los sitios que toma nota, teléfono, estatura del testigo, no, pues yo muchas veces pues lo tomo en hojas sueltas que voy perdiendo. Pues bueno, pues Gabriel me cuenta algo sobre el bastón de mando que allí se custodia. Y a su vez, para los indios, la creencia que ellos tenían con el bastón de mando no era solo un cetro como ostentación o de liderazgo, de poder, sino que además ellos guardaban, según nos narra Alfredo Terrera, un conocimiento ancestral dentro del bastón de mando. O sea que ellos, a través de sus meditaciones, conectándose con ese bastón de mando, guardaban esa información. Entonces, cuando llega el próximo que heredaba el bastón de mando, tenía acceso a esa información. Sí, aquí nos estaba contando Gabriel, el anfitrión de Pueblo Encanto, que es donde se custodia el bastón de mando. Actualmente. Actualmente sí, lo que pasa es que ahora después hablaremos cuál es el verdadero origen del bastón de mando. Ya me preguntará. Como diría el gran Miguel Blanco, no te adelantes. Exactamente, muy bien. Pues habla de que el bastón de mando es un transmisor de conocimiento. Es decir, que no es solamente un cetro de poder, sino que el que lo posee llega a alcanzar el conocimiento del universo. Es decir, que de ahí que sea considerado equivalente al Santo Grial, que yo creo que de todos los objetos de poder, pues y que según Terrera, pues lo hayan perseguido toda clase de líderes políticos, incluido, como escuchábamos al principio, el mismísimo Hitler. Exactamente, el profesor Terrera, pues como los radioantes saben, Hitler se le ha asociado, las películas de Indiana Jones son un reflejo de ello, de un entusiasta buscador de los objetos de poder, e igual que buscó el Santo Grial. Que bueno, aquí habría que romper un pequeño mito, porque realmente Hitler, como tal, como persona, no tenía un interés especial, era su otro colaborador, Himmler, el que sí que estaba más obsesionado. Como veremos al final, toda esta historia que estamos contando es que solo pivota en una única fuente, la del profesor Terrera. El profesor Terrera dice que ese bastón de mando se lo pasan en el año 48 Orfeo Ulises. Sin embargo, solo da a conocer ese bastón en el año 78, y a él le sirve en principio para generar, o sea, para presentarse de cara a sus discípulos y otorgarse de cierta autoridad, porque ahora en el siguiente audio que vamos a escuchar del mismo Gabriel nos cuenta ese poder que era capaz de generar el profesor Terrera con el bastón de mando en los rituales de iniciación con sus discípulos. Hay una cosa muy curiosa, una anécdota muy curiosa. Yo fui amigo de un señor que trabajó con Alfredo Terrera, Luya. Entonces Luya, que era el investigador metafísico y todo eso, hizo un video con Terrera sobre el bastón de mando. Me cuenta Luya que en un momento Alfredo Terrera le pone en las manos el bastón de mando, y Luya dice que él cerró las manos en el bastón de mando y sintió que se caía para atrás. Pero estaba parado, él sabía que estaba parado, pero dice que la sensación que tenía era que se caía para atrás. Y otro señor, que es conductor de radio y vivió muchos años en Estados Unidos y ahora volvió acá, la hermana de ese señor fue alumna de Terrera. Y dice que un día, no acá en Capilla, sino en Buenos Aires, da una iniciación Terrera para un grupo de gente muy allegado. Entonces era una casa que tenía Terrera en San Isidro. Entonces dice que saca el bastón de mando y los va tocando con la punta del bastón de mando en la frente. Y este hombre dice que cuando Terrera lo toca con el bastón de mando en la frente, se desmayó. Qué curioso, ¿no? Cuánta fuerza, cuánto poder adentro de esa piedra. Increíble. Nos están llegando muchos mensajes a través del número de teléfono, a través de Twitter, de oyentes que ahora mismo han viajado en el tiempo y están recordando al añorado doctor Jiménez del Oso, que de alguna forma nos dio a conocer aquí en España esta historia fascinante del bastón de mando, pero que a la vez
él ya advertía que ninguna de estas fascinantes historias que rodean a este misterioso y poderoso objeto debía ser tomada en serio. Pues sí, y la historia del bastón de mando pues tiene una versión mucho menos amable. El doctor Jiménez del Oso hizo ese documental en el año 88-89 y luego en el año 2002-2003, cuando saca el libro En busca del misterio, ya ofrece todavía a toro pasado, ya el profesor Terrera había fallecido, pues ofrece una perspectiva mucho más crítica sobre el bastón de mando. Primero, como tú muy bien has apuntado antes, pone en tela de juicio que Hitler fuera allí a buscar bastón de mando, es decir, o Hitler, o la SS, o la Ahnenerbe, que era el departamento de arqueología ancestral que pretendía buscar aquellos objetos de poder que podían evidenciar la superioridad de la raza aria. Es decir, no hay ninguna evidencia de que a Capilla del Monte, que es donde se encuentra el Cerro Uritorco, fueran los nazis a buscarlo. Es decir, que esto parece ser que es cosecha del propio profesor Terrera. Por otro lado, hay un libro, ya no recuerdo el título, tú sí lo sabes cuál es el libro que escribe Carlos Puerto, que era el realizador que está con... Era algo así como Tras las huellas del misterio, efectivamente. Carlos Puerto pues escribe en ese libro toda la intrahistoria del rodaje de En busca del misterio y cuenta cómo el profesor Terrera tenía que ser un personaje que imponía. Aquí hemos escuchado cómo con el bastón de mando era capaz de sugestionar a sus discípulos en las sesiones esotéricas de su escuela hermética. Era un hombre, un hombre mayor que medía 1,93. Es decir, imaginaos el profesor Terrera, un hombre ya entrado en años, con todo el conocimiento que tenía un conocimiento académico y otro, el esotérico, que él había conseguido, pues bueno, encauzar hacia sus historias que él se había inventado, ¿no? Pues imaginado un 1,93 con sus discípulos, con ese bastón de mando, cómo manejaba, y él como un auténtico gurú. Pues cuenta Carlos Puerto de que cuando recogieron las cámaras y tal, el profesor Terrera se quejó de que no le habían comprado ningún libro y añadió que si él se hubiera encontrado a Hitler, él le habría dado el bastón de mando porque era la batara que estaban esperando. Es decir, que esta historia del bastón de mando tiene una versión menos amable de lo que parece en un principio, porque el profesor Terrera, y como vamos a escuchar ahora después, pues él no solo era peronista, sino que simpatizaba con el nazismo de una manera explícita. Y ahora, como colofón, vamos a escuchar un testimonio que es el que nos da el giro final a toda la historia del bastón de mando, que es la de Fernando Diz. Fernando Diz, él sí es un investigador local que lleva muchos años rastreando el tema, no solo ya del bastón de mando, sino todas las leyendas que se tejen en Uritorco. Y esto es lo que me contó Fernando Diz sobre el bastón de mando. Yo, como lo expresa justamente Jiménez del Oso, ¿no? En un artículo que escribió, hay cuestiones que son totalmente infundadas por parte de Terrera. La única fuente que hay es él, de lo que cuenta. O sea, no podés rastrear hasta dónde está la realidad de lo que contó él. De hecho, yo soy muy crítico de las cuestiones que ha planteado Terrera. Fui el que descubrió que había más de un bastón de mando. Acá. ¿No sabías? No, a ver. Sí. Bueno, ahí hice un reportaje en el año 99 a la hija del picapedrero que hizo 3 bastones de mando en Capilla del Monte a pedido del grupo de Terrera. ¿No te trajiste ninguno de esos 3? Pues efectivamente, como cuenta Fernando Diz, parece ser que un picapedrero esculpió esta piedra el toquilítico, el simiwinki, a finales de los 70, principios de los 80, que es curiosamente cuando ese bastón de mando sale a la luz. Esa es la versión que ofrece Fernando Diz, que es la que yo comparto y la que sospechaba el doctor Jiménez del Oso. Luego, porque aquí tenemos que ser equitativos, está la versión de los hijos que dicen que es que el profesor Terrera sí que es cierto que hizo esculpir otro bastón de mando, pero era para evitar que el auténtico se lo robaran. Entonces ya los radiantes que saquen su propia conclusión. Qué maravilla ambientarse con esta banda sonora de En busca del misterio. Y como decías, que sean los invisibles los que saquen su conclusión al hilo
de esta historia, pero En busca del misterio no fue ni muchísimo menos la única serie, la única producción de Fernando Jiménez del Oso, y es que a finales de los 80 rodó otra serie documental, El Otro México, hasta allí nos vamos, de hecho, y allí, precisamente, entre, pues los materiales o descartes no emitidos, pero que quedaron, como siempre, en su cuaderno de viaje, había una entrevista a una mujer, a una testigo ovni muy particular. Sí, contextualizando, a final de los 80, en vísperas del encuentro 92, del aniversario del descubrimiento, el doctor Jiménez del Oso graba 2 series, El Imperio del Sol, en Perú, y otra que es El Otro México. Él pues va a grabar distintas zonas arqueológicas, y a lo largo de su viaje en Cuernavaca pues escucha hablar de el Teposteco. El Teposteco es una pequeña pirámide que hay en Tepoztlán, que es un pequeño pueblo. Está considerado pueblo mágico, recibe mucho turismo autóctono, que está pues a 25 kilómetros de Cuernavaca, que es donde se hospedaba el doctor Jiménez del Oso. Y él pues aprovechó un día y visitó Tepoztlán, porque allí había escuchado muchas historias en torno a esta pirámide, que claro, cuando Jiménez del Oso escribe sobre la pirámide de Tepoztlán, se consideraba que era de origen chichimeca, que es una cultura precolombina inmediatamente anterior a los aztecas. Sin embargo, unos estudios que se hicieron más recientemente demostraron que esa pirámide de Tepoztlán, el Teposteco, no era chichimeca, sino que era azteca, y era de factura pues bastante reciente, del 1500, ¿no? Entonces, en torno a esta pirámide existen numerosas leyendas de luces, de avistamientos, de lo que hoy denominaríamos ovnis, y en su último libro, En busca del misterio, el doctor Jiménez del Oso menciona una mujer, Rufina Barragán. Era una mujer que vendía souvenirs en las faldas del Teposteco, porque la pirámide es una especie de oratorio, pero que está en lo alto de un cerro. Y entonces esta señora, Rufina Barragán, vendía souvenirs, y él pues tuvo ocasión de entrevistarla y tomar una serie de notas en su cuaderno de viaje, para si en otra ocasión regresaba allí, pues poder entrevistarla con mayor profundidad. Ese viaje pues no se pudo hacer, lamentablemente, porque el doctor Jiménez del Oso nos dejó a temprana edad, con 62 años, 63, en el 2005. ¿Y yo qué es lo que hice? Pues como había aquí un cabo suelto, una historia pendiente, me fui a Tepoztlán a buscar a Rufina Barragán. Y este es el audio que vamos a escuchar a continuación. Lo mismo que el ovnis también existe, pero el ovnis no sabemos qué trae. Ajá. Y ese separa el cerro del Chalchi, el cerro del Sombrerito, el cerro del Hombre, el cerro de la Luz, las partes más altas. Y cuando se sienta, se va la luz. Ajá, ese es el ovnis. ¿Y usted sí ha visto ovnis? Ah, sí, pero le digo que no sabemos qué cosa. Luego está sentado, tarda mucho tiempo sentado. Y se pasa al cerro de la Luz. Y nosotros ahí estamos parados, pero va pasando despacio. Y se sienta allá. Ya nos fastidiamos, pues nos metemos. Bueno. Pero es una cosa, no es redonda, es ovalado. Ajá, es ovalado. Y es rojo. Sí, rojo, sí. Y lo que a donde se sienta dicen que seca. Ajá. ¿A las personas? No, lo seca a donde se sienta. Ah, la vegetación. La vegetación. Los árboles. Ajá, sí. Porque se cuenta en el libro que usted le contó a Jiménez del Oso que en 1980 más o menos, un joven de Estados Unidos como que desapareció, lo encontraron hecho una momia y vino por aquí la policía. ¿Usted recuerda algo de eso? Fue un gringo que quedó seco. Ajá, lo encontraron sentado nomás así con su reloj en su mano. Pero sí era hecho una momia. Sí, era un gringo. Y le quedó sentado allí. Se supone que lo secó, porque pasa ya, tiene muchos años que pasa. Y no solo recordaba esa impactante experiencia ovni, sino también, como no, al gran doctor Fernando Jiménez del Oso.
rápidamente, porque hay otra historia y otro personaje absolutamente fascinante que tenemos que conocer y que nos lleva de nuevo de la mano de Fernando. Pero claro, ¿cómo localizas a esta mujer tantísimos años después? Bueno, aparte de la verdad es que podría decir que hice un periplo de contacto y tal, y no fue de casualidad. Fíjate que, claro, me fui allí al Teposteco, a Rufina la entrevisté en una primera ocasión, y cuando regreso al hostal, claro, como había entrevistado a tantos testigos, pues ya se me había olvidado el nombre, y digo, caramba, no, pero si ella es Rufina Barragán, que es la mujer que entrevistó el doctor Jiménez del Oso. Claro, lo que pasa es que cuando viajas, visitas tantos lugares que en la memoria muchas veces no retienen los nombres, y había tenido un pequeño lapsus, y entonces regresé en una segunda ocasión, y ella pues estaba en el mismo lugar donde la había entrevistado Jiménez del Oso, nada más que esta vez, en vez de vender souvenirs, lo que hacían eran gorditas de queso, que son unas tortitas de queso o de calabaza, pero estaba en el mismo lugar donde la entrevistó Jiménez del Oso 30 años antes. Hablábamos del otro México y casi por ende de esa otra serie, el otro Perú, y hasta este país nos vamos ahora. Allí, pues en el rodaje de esta serie, a oídos de Fernando Jiménez del Oso llegó una historia absolutamente increíble de un personaje más increíble, si cabe, que incluso mereció retrasar su estancia en Trujillo, allí en Perú, para saber más del Tuno. El otro Perú se graba dentro de la serie de La Puerta del Misterio a principios de los años 80, y a Jiménez del Oso le ocurrió lo que nos ocurre a tantos cuando vamos a viajar, que tenemos un itinerario prefijado y hay una serie de historias que escuchamos y nos reclaman tanto la atención que incluso cambiamos nuestra agenda de viaje. Y el Tuno es uno de esos personajes. Yo, si quieres, la mejor tarjeta de presentación, los radioyentes del Colegio Invisible recordarán a Juan Antonio Cebrián y La Rosa de los Vientos. Pues curiosamente el Tuno era uno de esos personajes que más veces era mencionado por Jiménez del Oso cuando Juan Antonio Cebrián le preguntaba. Es decir, que era un personaje bastante recurrente cuando Cebrián entrevistaba a Jiménez del Oso. Y vamos a escuchar cómo Jiménez del Oso describía a este personaje, el Tuno, preguntado por Juan Antonio Cebrián. Pues probablemente el Tuno sería uno de los más pintorescos, no porque fuera extraño, uno de esos personajes misteriosos, sino por lo insólito, por lo bizarro, por lo desestabilizador que es él, que era, porque cuando yo le conocía era un hombre con un mostacho impresionante, con un largo cabello negro, como ala de cuervo recogido en una cola de caballo, con un tremendo barrigón que exhalaba vitalidad por todos los poros, ¿no? Tenía entonces 53 años, 14 hijos, lo que da muestra de que su italiano era solo aparente. Y luego, aparte de su aspecto, lo curioso de este hombre es que él era en sí mismo un ejemplo del sincretismo, que tanto se da en América. Qué descripción, qué facilidad y qué certero a la hora de poner adjetivos para dibujarnos ahora mismo la imagen de este personaje. Estoy seguro que los radiantes ya habrán visualizado al Tuno como un personaje que parecía un bucanero, un pirata, y así era. De hecho, personajes de ojos achinados, pícaros. De hecho, el Tuno es un apodo que le ponen siendo niño, porque en Perú Tuno significa como truán, como pícaro. Y este era un personaje. Era un chamán que hacía rituales con el San Pedro, que vivía en la localidad de Trujillo, al norte de Perú. Y es Cristóbal Campana, un arqueólogo que había colaborado en la serie documental del doctor Jiménez del Oso, quien le comenta, estamos hablando de un arqueólogo académico, en fin, que merecía toda la seriedad, que él había tenido su hijo, que tenía problemas en el habla, lo había llevado a todo tipo de médicos especialistas y lo llevó al Tuno, y el Tuno, con una sesión, una mesada que se llama, que es un ritual en el que se participa con el San Pedro, pues el niño recuperó el habla y se curó. Puede ser la fuerza, lógicamente, puede ser la fuerza de la sugestión, del propio ritual.
El caso es que a Jiménez del Oso le cautivó esta historia y dijo, pues voy a conocer el Tuno. Y a él le dedica no solo un capítulo del Otro Perú, sino también un capítulo del libro Viracocha, que hace unos años reeditó Luciérnaga. ¿Qué estamos escuchando? Porque este sería algo parecido a ese ritual, a esa mesada que organizaba el Tuno y que tú grabaste. Exactamente. Vamos a escucharlo, sí. Y abriendo el desierto, en todos los cerros, laguna, bueno, los jardines, un canto y en mis huacas y mis chorros, voy llamando, contando en buena jura. Voy contando, jugando, estos rituales que realizaba el Tuno y que, bueno, pues como daba fe este arqueólogo y tantos otros, eran capaces de curar lo incurable, y donde la ciencia no llegaba este personaje. Sí, este es un fragmento de un ritual que dura 8 horas, que se llama... ¿8 horas? Sí, se participa durante toda la noche, se llama mesada simplemente porque se extiende una mesa en el suelo donde se ponen determinados huacos, determinados objetos rituales, y con la participación del San Pedro, y está sacado grabado por el propio doctor Jiménez del Oso. Entonces yo lo que hice fue, años después, irme a Trujillo, y como el Tuno ya había fallecido, pues buscar a quien era su heredera chamánica, en este caso Julia Calderón, que es la hija del Tuno, y en el mismo lugar, en el mismo espacio donde el doctor Jiménez del Oso realizó una ceremonia consumiendo el San Pedro con el Tuno. El San Pedro, rápidamente, es una planta mágica, podríamos decir. Es un cactus cuyo alucinógeno es la mezcalina. Es un alucinógeno no tan potente como la ayahuasca, pero que deja... Menuda experiencia. Exactamente, un efecto de sugestión que, bueno, que el doctor Jiménez del Oso pues describe muy bien cuando habla de él. Y como vamos abreviando de tiempo, y aquí de lo que se trata es de dar grandes pinceladas para que los radioyentes abran boca y se interesen por profundizar en esta historia, yo, si quieres, podemos escuchar parte de esa ceremonia con el San Pedro que yo tuve ocasión de grabar con Julia Calderón, la hija del Tuno. Voy trabajando con San Cipriano Poderoso, mi gran curandero, mi gran hierbatero, que trabajaba los primeros años cabalista cirujano con los 3 Reyes Magos. San Cipriano, curandero, trabajaba los primeros años cabalista cirujano, trabajaba en el barco encantado. Estoy trabajando con la mano poderosa del Niño Jesús. También voy trabajando con mi serpiente, que tiene mucho poder. Voy trabajando con el búho, el rey de los cementerios, el rey de la sabiduría. Voy trabajando con la vara señorita para enredo, para amor, mi sola linda pretensión. ¿Cómo? Tú representas las olas, yo las orillas del mar. Vienes a mí, me acaricias, me das un beso y te vas. Llora, llora, corazón, llora si tienes por qué. Si no es delito en el hombre llorar por una mujer. Escuchábamos esta última, iba a decir coplilla, esta canción popular que es... Sí.
síntoma de ese sincretismo. Era un fragmento largo, pero yo creo que merece la pena porque no se ha escuchado nunca, no creo que haya ningún audio similar en internet, y es un ejemplo de cómo el ritual clásico del San Pedro se ha ido enriqueciendo, y a los cánticos tradicionales del Tuno su hija ha ido incorporando canciones populares del folclore peruano. En concreto, estos últimos versos son de una cantante, Carmencita Lara. Entonces es como ese sincretismo se ha ido incorporando nuevos estratos, en este caso pues de canciones populares. Yo creo que, aunque era un poquito largo, yo creo que merecía la pena que los radiantes lo escucharan. Y nos llegan mensajes. Jiménez del Oso me hace recordar mi niñez y juventud con su programa Más Allá. ¡Qué maravilla!, nos dice Eva desde Madrid. Jiménez del Oso, como a muchos, nos cautivó con sus historias, y aquí sigo, súper enganchada a todo lo que tiene que ver con este mundo lleno de secretos. Me encanta el programa, a seguir así por mucho tiempo. Y nos quedan apenas unos minutos. Podría preguntarte por tu experiencia con el San Pedro, pero daría quizá para otro programa. Y hoy yo creo que en estos minutos finales el protagonismo debe tenerlo Fernando. Y claro, tú hablabas, porque estos son tan solo unos ejemplos de esos viajes milimétricos tras sus huellas que tú has hecho. ¿Cómo te ha cambiado seguir los pasos de Fernando? ¿Qué te ha aportado? Porque, como nos has mostrado hoy, cantidad de experiencias, cantidad de aventuras. Es una pregunta más difícil que si me preguntas de los efectos del San Pedro. Bueno, yo la pasión que tenía, ya digo, no me gusta viajar, y para mí la figura del doctor Jiménez del Oso pues ha sido un acicate a explorar otros mundos, y que bueno, que puede servir también a muchos radiantes, que para encontrar misterios tampoco hay que viajar a Perú o Argentina. Es decir, en cualquier provincia española podemos encontrar misterios que también los investigó el propio Fernando Jiménez del Oso. Es decir, que a 15, 20 kilómetros de donde vivimos, pues puede haber misterios apasionantes, y es ese estímulo, en este caso para mí el detonante ha sido el doctor Jiménez del Oso, pues también que pueda servirle a los radiantes pues como acicate pues para explorar otros mundos que están en este. Ahí está, para rescatarlo, para recordarlo y para descubrirlo. Además, hay cantidad de documentales, por ejemplo, nos comparten todos los programas que se están subiendo a la web de Radio Televisión Española, los documentales que podemos encontrar por YouTube, y acudir al original, porque yo no sé si tú sabías que ahora que en las cuentas de TikTok, de Instagram y estas cosas, mediante inteligencia artificial, hay cuentas que están imitando la voz de Fernando Jiménez del Oso para contar misterios. No hace falta, tenemos muchísimo material para seguir disfrutando de él, y hoy tú aquí nos has traído una muestra maravillosa que une esa tradición, todo ese material, con la más absoluta actualidad y esos viajes. Antonio Luis Moyano, un auténtico lujo de verdad tenerte aquí en este penúltimo programa del verano del Colegio Invisible. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti, y espero que a los radiantes también les cautive la figura de Fernando Jiménez del Oso como a mí me ha cautivado, a quien considero mi maestro. Seguro que sí. Un fuerte abrazo. Pero lo adelantábamos, es momento de abrir por última vez, al menos de momento, las puertas de la muerte con nuestra compañera Israel Espino. Vamos a ello. Y de nuevo regresamos a esta sección veraniega, cuya edición es ya la última, así que me libero un poquito porque creo que hemos conseguido esquivar y sortear a la negra señora a lo largo de todas estas intervenciones en el Colegio Invisible. Hemos hablado de cantidad de temas en esta sección, pero hoy probablemente sea uno de los más curiosos y los más peculiares. Ya sabéis que junto a la periodista y escritora Israel Espino, apasionada y especialista en todo lo que tiene que ver con la mitología, la simbología y la antropología de ciertas creencias, hemos ido desgranando pues todas esas historias vinculadas al mundo de la muerte. Y ya digo, creo que hoy nos va a sorprender. ¿Qué tal, Israel? Bienvenida. Muchas gracias, encantadísima como siempre de estar viva y de estar contigo. Y como digo, yo creo que todas han sido curiosas, todos los temas son de lo más interesantes, pero el de hoy creo que es muy particular, porque hablamos de la vinculación de los animales al mundo precisamente de las tradiciones y las creencias de la muerte. Efectivamente, fíjate con lo que nos gustan los animales, sobre todo ahora sí. En esta época, y muchas veces nos olvidamos de que son los que nos acompañan al más allá, que no es malo, porque, a ver, realmente te acompañan, y hay algunos
como los perros, por ejemplo, que te acompañan en vida y te acompañan... Bueno, estoy pensando ahora mismo, fíjate, acuérdate, y seguro que quienes nos escuchan se acordarán de estos sepulcros que tienen un perro, o sea, tienen la figura del caballero y a los pies un perro. Es verdad, sí. Claro, es para que te acompañe en el más allá, porque hay animales que son psicopompos, que es un nombre feísimo, parece una palabrota, pero psicopompos, como bien sabes, o sea, es el que guía hacia el más allá. Y precisamente por ejemplo, el perro es el psicopompo por excelencia, pero para que... A ver si ahora nos van a escuchar y van a decir, pues yo he visto un perro, me voy a morir. No te vas a morir a no ser que el perro cumpla una serie de características. Normalmente el perro, a no ser que sea en cultura celta, que es blanco, en el resto de Europa es un perro negro. El perro negro, el Black Dog, como se llama en las Islas Británicas, que tienen un folclore riquísimo de estos perros negros, normalmente es el que anuncia la muerte. Estoy pensando también, aquí ahora mismo, en España, yo creo que no hay pueblo o no hay oyente que nos esté escuchando y nos diga, anda, pues en mi pueblo o en mi ciudad, es verdad, se dice que cuando alguien va a morir, los perros aúllan o los perros ladran. Efectivamente, están avisando de que vienen a por esa persona. Uh-huh. Bueno, y ya de hecho, estoy pensando también los perros de Hécate, la diosa de los fantasmas, va acompañada, además se les sacrificaban de verdad cachorros de perros, y ella va acompañada de esos perros sobrenaturales. O Cerbero, el perro del inframundo, el guardián del inframundo. Que ha salido aquí en alguna ocasión. Recuerdo, por ejemplo, que en el mundo romano muchas veces la aparición de estos animales, de estos perros negros, por ejemplo, ya dentro de las murallas de la ciudad, eran interpretadas como eso, como un presagio o bien de que la muerte andaba cerca o de que algún desastre político se avecinaba sobre el imperio. Es decir, esta figura muy asociada a los malos augurios. Efectivamente, y sigue a día de hoy. Es de esas creencias que hablábamos también el otro día, que no han cambiado absolutamente nada. Y por ejemplo, hablamos también el otro día de los Kunganun, que eran los perros del inframundo celta, que suelen salir con el rey de la muerte por Glastonbury, pero también por muchos otros lugares. Estos sí que son blancos, pero se les reconoce porque tienen las orejas rojas, de color rojo. Y son blancos porque en la mitología celta el blanco es el color de la muerte. Cuando ves algo blanco, sabes que es algo relacionado con las damas blancas. El blanco es el color de la muerte y es lo que a ti te avisa de que ese perro o de que esa mujer que estás viendo no es de este mundo, es del otro. Y también muy relacionado con estos mundos celtas, hay un perro que seguro que a ti te suena, bueno, a todos nos suena, que a mí de pequeña, yo no sé, me encantaba. Es una novela que me gustaba muchísimo, que es El sabueso de los Baskerville. ¿Te acuerdas? ¡Ay, por favor! Me encantaba. Por favor. Tan evocadora, ¿verdad? Esos páramos, eso. Sí, ese Sherlock Holmes. Superado incluso un poco por las circunstancias también de su gestión y de terror vinculadas a esta figura, es increíble. Efectivamente, claro, y toda esta novela empieza diciendo, bueno, porque va a verlo Hugo de Baskerville, que es uno de los descendientes, que por culpa de uno de sus ancestros, que era un sinvergüenza, tienen una figura que es un perro, el sabueso de los Baskerville, que es el que avisa siempre de que van a morir y acaba matándolos también en esos páramos. Bueno, pues yo tenía muchísimas ganas de conocer esos páramos y de saber de dónde venía esta leyenda del sabueso de los Baskerville, de dónde la había sacado Arthur Conan Doyle. Y entonces me fui para esto, es una leyenda muy conocida en los páramos de Devon, y allí que me fui. Y efectivamente, allí conocen la leyenda del perro negro, siguen teniendo miedo al perro negro. Estos páramos son muy solitarios, de noche evitan están por allí. Pero es que además, fíjate, no solamente el ver estos perros o el escuchar estos perros
es símbolo, o sea, te dicen que vas a morir, sino que mueren los animales, los perros de verdad, los perros vivos, pobrecitos míos, mueren si escuchan alguno de estos Hellhound o perros del infierno. Así que pasear los perros por allí no suelen hacerlo. Y fíjate, más curioso fue todavía lo que me encontré en un pequeño pueblecito. Te lo voy a pronunciar, pero lo voy a pronunciar mal, ¿vale? Porque en inglés no es lo mío. Pero más o menos se pronuncia como Backfastale, que es un pequeño pueblo en el que se encuentra la tumba física, porque sabes que a nosotros nos gusta toquetear. Entonces la tumba, exactamente, la tumba física de un señor muy relacionado con estos perros muertos en los que se basó, porque esta historia sí la conocía Conan Doyle y se basó en él para escribir la famosa novela. Este señor murió en 1677, se llamaba Sir Richard Cavell y por lo visto fue también un buen canalla, tan canalla que cuenta que cuando murió empezaron a aullar todos los perros negros de los páramos y que desde que lo enterraron se veía una figura de un perro negro alrededor de su tumba que decían que era su espíritu, que quería llevarse a más gente al más allá. ¿Qué hicieron los aldeanos? Pues para que no saliese, construyeron sobre la tumba una casa, una especie de casa con su tejado, con sus 3 muros, y el cuarto muro tiene una especie de ventana pero enrejada, o sea, completamente enrejada de tal manera que ahí no se puede, eso, y no tiene puerta, o sea, tú no puedes entrar dentro de la tumba, nadie puede entrar. ¿Para qué es esto? Para que no salga. Yo lo había oído, no creía que fuese verdad, pero efectivamente cuando llegué allí me la encontré. El resto del cementerio es un cementerio precioso, de estos ingleses con la hiedra, comiéndose las tumbas, una iglesia abandonada, porque además cayó un rayo y está completamente ya la iglesia masigótica cayéndose, muy bonito. Y en medio esta casa parece una casa de aperos de cualquier finca, pero claro, la sorpresa es cuando te asomas por los barrotes y te encuentras no solamente la tumba, sino un cartelón enorme que pone: esta es la tumba de Sir Richard Cavell y esto lo hemos construido para que no salga su espíritu en forma de perro negro. Y dices, jolín, pues va a ser verdad, sí. Ahí ya te lo replanteas. Sí. No, te decía que eso, que a día de hoy los perros negros nos siguen, sobre todo sus aullidos, nos siguen indicando que vienen a por nosotros. Pues si te parece, Israel, nos quedan apenas unos minutitos y aunque, como bien dices, ¿no?, y queda claro, la figura del perro quizá es la que más historias y más leyendas de este tipo protagonicen, pero hay otro tipo de animales, como por ejemplo los caballos, que también están asociados de alguna forma a estos presagios o al mundo de la muerte. Efectivamente, el caballo tiene que ser blanco esta vez. El caballo blanco es la montura de la muerte. No te voy a hablar solamente de los 4 jinetes del Apocalipsis, sino también, por ejemplo, de las tumbas celtas, incluso anteriores, indígenas que han aparecido en España o en Francia, con el difunto cabalgando hacia el más allá. El caballo es el animal que te lleva hacia el más allá, y a día de hoy sigue habiendo muchos caballos a los que se les tiene miedo. El cheval mallet en Francia, que se va estirando. Mira, todo lo que tienen, o el puca en los países anglosajones, el kelpie, que es un caballo de agua, todos esos tienen una característica común, no me voy a enrollar mucho, pero es que tienes que tener mucho cuidado con ellos porque se presentan como animales muy normalitos, muy bonitos, pero en el momento que tú lo tocas o te montas encima, ya no puedes despegarte. ¡Ostras! Y te arrastran, sí, es muy chungo, te arrastran, empiezan a cabalgar, a veces con una risa inquietante, y te arrastran hasta la primera corriente de agua que haya, un lago o un río, saltan dentro y te ahogan. Incluso otros dicen que hay algunos que son más salvajes y te devoran dentro del agua, y al día siguiente encuentran tus pulmones o tu hígado flotando en la orilla, así. Madre mía. Por último, no quiero terminar sin mencionar esos pájaros de la muerte que todos conocemos, ese cuervo que es un animal funerario, que Odín va con esos 2 cuervos también siempre. El Mahabharata también habla ya los llama mensajeros de la muerte.
Los celtas lo relacionan también con la diosa Bap, que es la diosa de la guerra. Los cazadores salvajes de la Edad Media se les llama también cuervos de la noche. Las valquirias pueden convertirse en cuervos también para llevarse a las almas de aquellos que han muerto en combate hacia el más allá. Y bueno, y el búho, la lechuza, que también sabemos que cuando ellos cantan, se supone que alguien va a morir. Ya Puleyo contaba en el siglo II cómo los campesinos, cuando veían un búho, sobre todo el búho real, los pobres los clavaban en las puertas de las casas para evitar, o sea, le abrían las alas y lo crucificaban, digamos, en la puerta de las casas para avisar al resto de sus congéneres, de los otros búhos, que no podían venir allí a esa casa a cantar anunciando la muerte, porque les iba a pasar lo mismo que le pasó a su colega. Así que sí, se le tenía miedo hace un mogollón de siglos y se les sigue temiendo ahora, porque en toda España, cuando el guarro, que le llaman también muchas veces el guarro, o bien al cuervo o bien a la lechuza, cuando el guarro guarrea, que es cuando canta, dicen cuando el guarro guarrea, carne barrunte, cuando el milano silba, ya está difunta. Así que ese refranero popular que seguimos teniendo muy presente. Pues mira, Israel, con ese refranero popular vamos a poner fin no solo a este tema de los animales y su relación con la muerte, sino a todo este viaje que hemos realizado durante varias semanas al mundo de la muerte en esta sección que a mí me ha encantado y yo sé que a los oyentes también, y en la que hemos disfrutado de tu conocimiento y tu buen hacer al hablar de estas cuestiones que muchas veces pueden resultar espinosas, tabú, complejas, pero que son infinitamente interesantes. Así que, Israel Espino, ha sido un lujo compartir micrófonos contigo aquí en el Colegio Invisible durante este verano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, el lujo ha sido mío, y un abrazo y de verdad, larga vida para ti y para mí. Pues larga vida, Israel. Un abrazo. Chao. Pues ahí queda, nos dice el selenita errante en Twitter, al hilo de esta sección de Israel. En Canarias tenemos los tibicenas, unas criaturas terroríficas del mundo animal que tendría mucho que ver con esto que nos acaba de contar Israel. Nos dice también que gracias por este verano lleno de misterios y curiosidades. Una maravilla escucharos, aunque casi siempre lo haga en podcast. Un abrazo, pues un abrazo muy fuerte, ya que hoy nos escuchas en directo y vas a tener suerte, porque enseguida vamos a anunciar una pequeña sorpresa. Pero ahora es momento de dar paso a nuestra compañera Laura Falcó con esta última sección del verano en el que nos va a contar una experiencia, o varias, mejor dicho, vinculadas a un lugar, a un hospital donde pasan un montón de cosas extrañas. Buenas noches, invisibles. Un día más vamos a hablar de lugares embrujados, pero hoy nos vamos a quedar en España. Vamos a viajar al norte, a un hospital que está en la zona de la cornisa cantábrica. No vamos a decir el nombre porque la persona a la cual debo el tener este caso y el conocer la historia me pidió que fuéramos prudentes porque es un ente público y no quieren que se sepa, con lo cual vamos a hablar simplemente de un hospital en genérico, y este hospital ocurren cosas realmente sorprendentes. Yo siempre pienso que uno de los lugares donde es más fácil que ocurran cosas son precisamente los hospitales. No tanto porque vayamos a morir a ellos, sino porque son lugares donde hay mucho sufrimiento. No solamente los enfermos, las familias también sufren, y todo eso pues genera un caldo de cultivo idóneo para los fenómenos paranormales. Y este no es una excepción, es más, lo que ocurre en este es realmente inquietante. Veréis, la sexta planta del edificio 1, antiguamente, antes de que se remodelara, era la planta de enfermos terminales. Cuentan que además hay una de las habitaciones, que actualmente no es una habitación, donde pues iban a parar aquellos enfermos a los que le quedaba muy poquito de vida. Bueno, pues la historia se centra en esa habitación, en la habitación número 12. Actualmente esta habitación es un despacho donde por las mañanas hay un médico dedicado a la otorrinolaringología, nada que ver evidentemente con los enfermos terminales, mientras que el resto de la planta, pues bueno, hay diferentes unidades, pero también hay una gran parte de habitaciones de gente que está ingresada por diferentes motivos. El caso es que ya hace bastante tiempo en esta habitación, cuando cae la noche, en el pool de las enfermeras salta la alerta como si alguien estuviera desde la habitación llamando a enfermería. Claro,
Las primeras veces iban un poco descolocadas las enfermeras, pensando que si habían utilizado de repente la habitación como habitación, porque ya no lo era, y evidentemente ahí no había nadie. El caso es que avisaron a la gente de mantenimiento del edificio para que revisara toda la instalación, pensando que igual se debía pues, a algún tipo de cruce con otra habitación o a un mal funcionamiento del sistema eléctrico. Pero tras revisarlo, no encontraron nada sorprendente, nada que justificara que aquella habitación a mitad de la noche accionara el botón de seguridad para llamar a enfermería. Siguió pasando el tiempo y el fenómeno no remitió, con lo cual, como os podéis imaginar, pues las enfermeras ya empezaron a tener un cierto miedo. De hecho, cuando había alguna enfermera novata, pues una de las cosas que se solía hacer era bromear con el tema, ¿no? En cuanto se encendía la habitación número 12, enviaban a la novata para que viniera pues flipando, diciendo que no entendía que ahí no había nadie. Pero claro, la cosa se fue tornando cada vez pues un poco más complicada y además ya llegó un momento que era hasta molesta, con lo cual pidieron a la gente de mantenimiento del edificio que por favor arrancara definitivamente todo el cableado que tenía que ver con ese sistema y dejaran únicamente lo que era el sistema de luz, que es lo único que de verdad el médico que utiliza ese consultorio por las mañanas pues necesitaba. Con lo cual así lo hicieron, vinieron la gente de mantenimiento, arrancaron todos los cableados que correspondían antiguamente a la zona donde estaba la cama para que pudieran precisamente alertar a las enfermeras si algo iba mal y pues pensaron que con eso el problema se iba a solucionar, pero curiosamente el problema no solo no remitió sino que continuó intacto y noche tras noche esa alerta que llegaba al pool de enfermeras volvía a saltar descolocando absolutamente a todo el personal. Pero lo más angustioso, lo más curioso del caso es que esas alertas siempre coincidían con algo que ya no es tan divertido y es que algún enfermo de la planta moría a las pocas horas. Tal era la psicosis que este tema despertó, que me contaba el testigo, que la jefa de enfermeras, cuando la luz se accionaba, ya obligaba a todo el equipo de enfermeras a revisar habitación por habitación cómo estaban los enfermos, porque sabía que aquello era indudablemente un aviso. No sé si desde el más allá o desde el más acá, pero era indudablemente un aviso de que alguien iba a fallecer. Y así lo hacían. De hecho, en alguna ocasión detectaron que aquello era totalmente inminente, porque alguno de los enfermos realmente se había puesto pues muy mal. Yo cuando me contó la historia, indagar un poco más y yo le pregunté algo que todavía me dejó más descolocada, porque claro, le dije, bueno, ¿y si una noche, imaginémonos, mueren 2 personas? Y la respuesta nos hizo esperar. Me dijo lo siguiente: esa noche la luz nuevamente saltaba 2 veces. Así que, bueno, no sé cómo explicarlo, probablemente algo que se quedó allí o algún enfermo terminal que se quedó allí, pues ha decidido seguir avisando a las enfermeras cuando algo va mal, ¿no? Seguir pidiendo ayuda para que igual nadie más pase a ese otro lado o nadie más sufra lo que posiblemente él sufrió estando allí en el hospital, en esa unidad de enfermos terminales. Es cierto que los hospitales en general tienen muchísimas historias de este tipo. Recuerdo también un caso de un hospital de México DF donde era habitual que ocurrieran cosas, sobre todo relacionadas posiblemente con un niño. Desde, por ejemplo, ver un día aparecer, sin saber bien de dónde venía, que probablemente vendría de alguna habitación, un globo que, por ejemplo, recorría solo los pasillos y acababa yendo a la zona infantil. Desde, por ejemplo, cuando tenían en la zona de la sala de estar, de espera para los pacientes, pues algunos juguetes, ver cómo los juguetes se movían solos por la noche. Cosas realmente sorprendentes y como os digo, también los hospitales, por ejemplo, es bastante habitual el tema de damas negras o de damas blancas que parecen venir a velar por los últimos minutos de vida de algunos de los enfermos, o al revés, a anunciar a las familias de algunos que están esperando desesperados a saber si su familiar se recupera o no, a darles tranquilidad y paz y un poco prometerles esa recuperación, y de pronto el familiar girarse por algún motivo y al volver a girar la cabeza encontrarse que no había nadie a su lado. Y hay muchísimas historias de este tipo, igual que también pues hay muchos casos de ECMs. Por eso os digo que los hospitales yo creo que es el lugar donde es más fácil que ocurra todo tipo de fenomenología paranormal, y mucho más incluso que en otros lugares donde igual la gente piensa que por lo funesto del lugar o por lo tétrico pues puede ser más normal, ¿no? Como pueden ser los cementerios. Pues no. Desde mi punto de vista es mucho más fácil que ocurra fenomenología paranormal en un hospital, aunque solo sea por
el nivel de sufrimiento de la gente que ha estado ahí ingresada, y ya no os cuento pues el nivel de sufrimiento de los familiares cuando algún familiar evidentemente está ingresado y no supera la estancia. Entonces ese sufrimiento extremo, digamos, ya no porque se quede como ente, sino incluso como impregnación en las paredes del local, del recinto, es fácil que se pueda percibir, y que incluso de esa sensación a veces de pesadez que podemos sentir en algunos lugares donde han ocurrido cosas, ¿no? Pues eso es muy, muy habitual en los hospitales. Madre mía, parece mentira. Llegamos hoy a nuestra última sección de la España mágica, nuestro último viaje por esta tierra plagada de enigmas, de misterios, de leyendas, y lo hemos comprobado. Soy consciente que algunas provincias no han tenido representación. Hemos intentado ser lo más equilibrados y equitativos posible en este recorrido que, insisto, nos ha llevado a recorrer prácticamente todo nuestro país y poner en el mapa lugares cargados de historias y de leyendas. Hoy vamos a empezar yendo hasta Cataluña para completar la comunidad, y nos quedaba pendiente Barcelona, y por supuesto tenía que estar aquí, teníamos que marcar en nuestro mapa este lugar, y para ello pues ya tenemos al otro lado a la divulgadora Macarena de la Rosa, a la que podéis seguir en Twitter como @autofilias1, y donde podéis encontrar hilos apasionantes relacionados pues con folclore, con historias, con leyendas, pero sobre todo hay un tema que apasiona a Macarena, su especialidad podríamos decir, y es precisamente el mundo de la muerte y los cementerios. Y precisamente en Barcelona hay uno muy especial, ¿verdad, Macarena? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Gracias por invitarme al Colegio Invisible para poder hablar de cultura funeraria. Estoy, como en casa totalmente. Y sí, aquí en Barcelona es verdad que tenemos 9 cementerios, pero hay uno muy especial, que es el cementerio de Poblenou, que a la vez que es el cementerio más antiguo de la ciudad, es el claro reflejo de la sociedad barcelonesa de finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, ¿no? Para comenzar a contar la historia de este cementerio, nos situamos en el año 1819. La ciudad de Barcelona le encarga a Antoni di Ginesi, que él era un arquitecto italiano y estaba de cónsul aquí en Barcelona, le encarga la construcción de un cementerio, el cual ya había una construcción previa, pero la ciudad de Barcelona no aceptaba estas construcciones porque eran extramuros. Entonces, la construcción de Ginesi tenía que tener una doble finalidad. Una, de ser funcional, y la otra, convencer a la sociedad barcelonesa del uso de un cementerio fuera de las murallas. Entonces Ginesi, tomando influencias italianas como la que había en la ciudad de Livorno, construye una planta rectangular rodeada de un sistema de nichos que es el que conocemos actualmente en los cementerios. Entonces, igual que se ganaba en espacio, porque no inhumamos solo a una persona en un mismo territorio, sino que podemos inhumar hasta 7, ganamos en salubridad también, y ganamos en igualdad, porque todo el mundo se entierra de la misma manera, y en individualidad, porque a través de los nichos, las lápidas y los epitafios nosotros podemos personalizar nuestras sepulturas. Así es como, si entramos en el cementerio de Poblenou a la derecha, podemos ver las primeras construcciones y vemos, por ejemplo, sepulturas de iglesias, sepulturas de fabricantes de indianas, consortes, mujeres de tal, y es una manera de que se convenció a la sociedad barcelonesa de usar este sistema de nichos. Claro, paralelamente a estas construcciones tenemos una sociedad barcelonesa que está haciendo muchísimo dinero a través de la industria y de sus viajes a las Américas. Y ya os aseguro que esta clase alta no se va a contentar con el descanso eterno en un nicho. Entonces aquí es cuando surge la construcción del Panteón y del Arco Cueva, que es mucho más imperiosa que un nicho normal. Y entonces, entre los años 1848 y 1852, hay una ampliación de este cementerio que ya no daba más de sí por múltiples epidemias, como la gripe amarilla de 1821. Entonces, en esta reforma, esta sociedad, esta clase alta de Barcelona, que consigue derribar las murallas de la ciudad en 1854, crea las suyas propias dentro del cementerio de Poblenou y se construye el Departamento 2,
que esto es una oda a la opulencia total, que es otro sistema rectangular rodeado de arcocuevas y un solar central lleno de panteones con una exquisitez iconográfica y escultórica tremenda. En este departamento 2 podemos encontrar sepulturas como por ejemplo la de la familia Pachot, que está decorada con elementos ferroviarios y navales en relación al trabajo del propietario de esta arcocueva, o el panteón de la familia Caralps, que está custodiada por 2 figuras veladas portadas por antorchas. Ya hemos hablado del departamento 1, que es el sistema de nichos, hemos hablado del departamento 2, que es el destinado a la clase alta, y tal y como recoge la Junta General del Cementerio en 1858, conforme se divide en 3 grados, ínfimo, medio y superior, la escala social ha de ser dividida en 3 graduaciones de localidad, la escala mortuoria. Entonces, si teníamos la media y la superior, hay que hablar de la ínfima, que es el departamento 3, ya que es donde iba a parar toda aquella gente que no tenía dinero para poder comprarse una sepultura y entonces era enterrada en la fosa común. A día de hoy este recinto se conmemora a través de una gran cruz celta y luego unos pequeños monolitos de piedra que separan el territorio del departamento 3 en años, dependiendo de dónde se inhumaba en la fosa comuna. A día de hoy el departamento 3 presenta muchísimas sepulturas de diversas clases, pero hay una que llama especialmente la atención, probablemente sea la sepultura más conocida de Barcelona, me atrevería a decir de España también, que es la conocida como el beso de la muerte. Esta sepultura está iconográficamente interpretada por una figura de un joven alto, robusto, semidesnudo, que se encuentra de rodillas y se le abraza un esqueleto con alas, digamos un ángel de la muerte, lo abraza y le da un beso en la frente. Esto se ha interpretado como el romanticismo de la muerte en su máxima expresión. Hay gente que ha querido ver connotaciones eróticas en esta sepultura. Y ya para finalizar, esta visita al cementerio de Poblenou es digno de sentarse delante de esta escultura y poder leer los versos de Jacint Verdaguer que hay justo en el zócalo de esta sepultura, que pertenece a la familia Josep Llaudet, que era un empresario textil de la época, y dice así: «Más su joven corazón no puede más, en sus venas la sangre se detiene y se hiela, y el ánimo perdido con la fe se abraza, sintiéndose caer al verso de la muerte». Desde luego sugerente y, como bien dices, yo no sé si la más famosa, pero desde luego una de las que más, esa imagen icónica que vamos a compartir en redes, y quizá el que no la identifique en el momento en que la vea va a decir: ostras, vale, sí, ya sé cuál es, porque creo que casi todos la tenemos de manera inconsciente en la mente. Pues esta primera parada que nos propones en Barcelona, pero salimos ya de lo que es la ciudad y, si te parece, nos vamos a otro sitio más vinculado precisamente a una de esas leyendas del diablo y que tiene que ver con un puente en Manresa, ¿verdad? Sí, correcto, Jesús. Nos vamos a ir a Manresa, que es la capital del Bages, es una de las comarcas de la provincia de Barcelona. Y si nos situamos en la estación de Renfe de Manresa, justo a la derecha veremos el cauce del río Cardaner. Y si seguimos este trayecto, veremos un puente de construcción medieval. La originaria es del siglo XII, pero a día de hoy está muy reconstruido. Ahí encontraremos el puente viejo, al Pont Vell en catalán. Y en este puente reside la leyenda en que en esta época, alrededor del siglo XII, unos pequeños demonios se aposentaron en este puente y, bueno, hacían la vida de los manresanos imposible a través de agresiones, vejaciones, maldiciones, y la ciudad estaba bastante preocupada por estos altercados. Entonces los ciudadanos de Manresa le pidieron al monasterio de Sant Benet del Bages, una localidad cercana, que si podían prestar las reliquias de San Valentín que se custodiaban en este monasterio para poder ahuyentar a los demonios. Al principio este monasterio era reacio, al final dona las reliquias, se colocan en el puente y automáticamente los demonios desaparecen. Al cabo de los años, las reliquias misteriosamente se extravían del puente, vuelve a crear una crisis en Manresa y al cabo de unos días una joven pastora por las cercanías encuentra las reliquias debajo de una zarza y se dice
que esta zarza, da igual las veces que sea cortada, que al haber custodiado las reliquias de San Valentín en su extravío, siempre se regenerará, aunque sea cortada. Qué curioso, qué curioso. Macarena de Rosa, muchísimas gracias. No hay tiempo para mucho más, pero sí que lo hay para recomendar a todos los invisibles que te sigan en Twitter. Lo recordamos, @autofilia1, para seguir todo tu trabajo alrededor de esta cultura funeraria y otros tantos misterios. Muchísimas gracias y hasta la próxima. A vosotros, Jesús, muchas gracias. Madre mía, qué tensión. Llegamos a nuestro último destino del verano aquí en el Colegio Invisible, en esta sección La España Mágica, por la que nos dais las gracias. Justo nos ha llegado un mensaje al número de WhatsApp, al hilo del otro día, de la sección que dedicamos a Castellón. Y claro, es que es lo bonito, ¿no?, de esta sección, de este recorrido, que incluso quienes sois de la zona estáis descubriendo lugares que no conocíais, o lugares que sí conocíais, pero con otros ojos totalmente diferentes. Y nos vamos ahora hasta Galicia, más concretamente hasta A Coruña, a descubrir un lugar. Y cuando digo uno, es uno, un lugar absolutamente mágico, plagado de leyendas y plagado de historias. Tantas que nos vamos a detener solo ahí. Y nos lo va a contar, nos lo va a descubrir nuestro corresponsal en Galicia, el periodista y escritor Carlos Gabriel Fernández, responsable de la editorial Fidonia, que hoy nos ha hecho un pequeño detallito, enseguida lo contamos, y autor, entre otros muchos libros, de 50 lugares sagrados de Galicia. Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí nuevamente. ¿Y quién mejor para hacernos de cicerone por esta tierra cargada de leyendas y de misterios que tú, que la conoces al detalle? Y aunque normalmente por provincia, Carlos, estamos haciendo 1, 2, si nos da tiempo 3 lugares, yo creo que en el caso de A Coruña y concretamente en el de los Montes de Opindo va a ser más que suficiente, porque está repleto de leyendas, de historias. Cuéntanos, ¿dónde está este lugar? ¿Qué nos podemos encontrar? Pues está en la Costa da Morte, está muy cerquita de Finisterre. De hecho, aún una de las cumbres, la más exterior, la que da al mar, que es Samoa, se ve Finisterre, y es uno de esos lugares tremendamente mágicos de Galicia. De hecho, se le llama el Olimpo Celta, antiguamente le llamaban así, por la cantidad de mitos, leyendas, tradiciones. Pues hay un poco ahí de todo, ¿no? Es un monte, digamos, mayormente de piedra granítica. Es uno de los lugares más antiguos geológicamente hablando de la península, y es un lugar que bastante deshabitado en comparación con lo que es, claro, lo que es Galicia, donde la población aquí es muy dispersa, ¿no? Y está habitado, ves casas por todas partes, pues aquí no. Pero sí hay algunas construcciones, algunas naturales y otras artificiales, hechas por los seres humanos, que le dan ese toque mágico a los Montes de Opindo, que tiene varias cumbres, ¿no? Y cada una tiene su propia leyenda. Por ejemplo, la parte más alta sería precisamente el macizo conocido como Amoa, y allí nos encontramos, cuenta la tradición, que incluso se realizaban determinados ritos curativos, ¿verdad? Sí, en la parte más alta de Amoa, que se llama así Amoa la muela, ¿no? Porque semeja así una piedra grande como una muela de molino. Y en la parte superior tiene una pequeñísima explanada, más o menos llana, de piedra, todo de piedra, en la que hay diferentes piletas, pías como le llamamos aquí, en las que se acumula el agua de lluvia o del rocío. Y esta agua que se acumula allí tiene poderes beneficiosos según la tradición, ¿no? Si te lavas especialmente la cara y las manos, ¿no? con esta agua. ¿Por qué? Porque es agua caída del cielo, que no toca la tierra, entonces se considera que viene directamente desde el cielo y que por eso tiene esos poderes beneficiosos, ¿no? Para diferentes ritos de curación, especialmente de sanación de pequeños males, ¿no? Y Amoa es en realidad un lugar espectacular, porque desde allí ves, como te decía, toda la península de Finisterre,
ves la ensenada que se forma con las Islas Lobeiras, y toda esa zona está integrada en la tradición jacobea, en la que allí pues existía una ciudad que quedó finalmente destruida y sumergida, donde se ven las Islas Lobeiras, y allí pues fue uno de los lugares cuando la tradición dice que los discípulos del apóstol trajeron el cuerpo a Galicia y buscaban un lugar, pues fueron enviados hasta aquí, hasta este lugar, donde por la reina Lupa, que era la soberana de Galicia, y que allí encontraron una ciudad romana donde se veneraba al sol. Estaba el Ara Solis, el ara más importante de veneración al sol. Recordemos que este lugar es el último lugar donde se ponía el sol para el mundo antiguo, ¿no? Es decir, donde está Fisterra, donde está Amoa, pues allí pues era el último lugar donde se ponía el sol, que tenía una importancia tremenda, porque más allá existían las islas donde vivían los muertos, donde existía el más allá, ¿no? Era el fin del mundo, ¿no? Para el mundo antiguo era el fin del mundo. Bueno, pues allí van los discípulos del apóstol a buscar un lugar donde enterrarlo, y los encierran. Bueno, hay toda una historia que finalmente termina con que la reina Lupa se convierte al cristianismo, y es ella la que destruye finalmente la ciudad de Duio, que es la Dugium para los romanos, que era la ciudad de la que hoy solo quedan las Islas Lobeiras, ¿no? Que es la que se ven desde el Alto de Amoa. Estas islas que se asocian además con el castigo divino. Cuéntanos un poquito más. Sí, claro, porque cuando los discípulos del apóstol son apresados en esta ciudad, pues escapan milagrosamente. Esto lo cuenta el Códice Calixtino, que es la referencia, ¿no?, mítica de la historia mítica del apóstol Santiago. Cuando los discípulos escapan, pues van detrás de ellos los soldados romanos, y en un momento, cuando van a cruzar el río Tambre, por un puente, el puente se cae al estilo de Moisés, salvando las diferencias, ¿no? El estilo de Moisés, caen en el río y se ahogan, y ellos continúan hasta volver a encontrarse con la reina Lupa. Nombro a esta señora, la reina Lupa, reina loba, porque es muy recurrente en toda la historia jacobea, y en el Monte de Opindo hay hasta 3 lugares donde se dice que está enterrada la reina Lupa con sus tesoros, ¿no? Por ejemplo, uno está muy cerca de Amoa, que es el campo da Rainha Lupa, precisamente, y después hay otro lugar, que es el castillo de San Xurxo, San Jorge, que está también, que es un castillo medieval hoy destruido, y hay otros lugares donde se dice que está enterrada la propia reina Lupa, ¿no?, en el mismo monte, y por supuesto con sus tesoros míticos, y con todo lo que conlleva haber sido la reina de Galicia, ¿no? Esa reina mítica que existía allí si lo situamos históricamente, sería sobre el año 44, 45, cuando tiene lugar esta historia, ¿no? Aunque es una historia legendaria y fantástica, está integrada, digamos, en la historia. Si la integramos en la historia verdadera, pues sería por esas fechas, ¿no? Y hubo un castigo por haber, digamos, apresado a los seguidores del apóstol, que finalmente es inundada la ciudad, y finalmente lo que queda de la ciudad es destruida por la reina Lupa. Uh-huh. Y hablando de leyendas, como bien señalabas, en estos montes nos encontramos muchas. Incluso hay un lugar conocido como el Pozo del Infierno, que también nos habla del palacio sumergido de una princesa legendaria. Pues sí, eso es en la cascada de Ézaro, es donde el río cae al mar directamente en una cascada, ¿no? Desemboca en el mar en una cascada. Y allí hay un pozo que tiene varias leyendas, ¿no? Una que hay una princesa con un tesoro, no es uno de los muchos tesoros,
estaría pues por debajo, ¿sabes? Donde cae el río, aunque está cubierto por el mar, hay una profundidad importante allí, por eso este es el Pozo del Infierno, donde tiene ese nombre porque se escuchan los quejidos de los que están sufriendo en el infierno, ¿no? Porque es tan hondo en este lugar que existe la tradición de que se escuchan los lamentos de las personas que están en el infierno. Y por detrás de la cascada hay una entrada secreta, una entrada que habría que conjurarla para conseguir entrar, y luego habría 3 toneles, uno de oro, otro de veneno y otro de alquitrán, ¿no? Y tienes que elegir el correcto si te quieres quedar con el tesoro, con el oro, porque si eliges el de veneno o el del alquitrán, o bien te mueres o bien el alquitrán arde y pues te mueres, ¿no? Uh-huh. Y en este lugar pues hay muchísimas más leyendas. Este mismo Pozo del Infierno es fuente de un montón de tradiciones y leyendas de todo tipo, ¿no? Y si te parece, Carlos, para terminar, porque se nos agotan los minutos, para terminar este recorrido, descendiendo precisamente de Amoa ya hacia el pueblo, también encontramos en estos montes de Opindo una de las figuras quizá más emblemáticas, que es la del gigante. Pues sí, bajando desde Amoa hacia precisamente Opindo, el pueblo de Opindo que está junto al mar, ¿no? Que es una bajada a veces dura. Recordemos que a todo este monte hay que visitarlo a pie, no hay carreteras, ¿no? Hay pueblos cercanos y luego tienes que seguir a pie. Pues bajando hacia el lugar de Opindo, concretamente, que está sobre el mar, pues allí hay muchísimas imágenes que ha formado la naturaleza, ¿no? Porque hay rocas con formas caprichosas, con millones de años de antigüedad, y una es conocida como el gigante, ¿no? Porque es una forma que recuerda a un cuerpo humano de gran altura, de una decena de metros de altura más o menos, y en la que hay una cabeza, un torso, unos brazos, que por eso fue bautizada y conocida desde siempre como el gigante. Y los gigantes son personajes que están omnipresentes en toda la tradición de Galicia, ¿no? Con el nombre de Mouros especialmente, es donde se recuerda a estos personajes que aquí están encarnados en piedra. Pero luego hay muchos formas caprichosas de las piedras que recuerdan otros lugares y que también están bautizadas con nombre. Por ejemplo, el druida, ¿no? Que hace referencia a un mago antiguo, y hay muchísimos lugares que la imaginación popular ha dado nombre a muchas piedras de formas caprichosas. Pues Carlos, qué responsabilidad ser el último corresponsal de esta España mágica, que lo vamos a dejar aquí porque mañana son muchas las experiencias que queremos contar vinculadas al mundo de los sueños, así que nuestro viaje de la España mágica por el momento termina aquí, pero ya que eres el responsable de la editorial Cidonia, pues la verdad es que queremos agradecerte el sorteo que vamos a hacer, del que anunciaremos los ganadores mañana mismo, 5 libros editados por Cidonia, de algunos de nuestros corresponsales esta temporada, Cuenca, País Vasco, Galicia, Aragón, Extremadura. Vamos a sortear 2 packs con estos 5 libros. La forma de participar es mandarnos un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp. El sorteo solo es hábil para España, envíos a España. El número de WhatsApp es el 628-985-161 y tenéis que escribir un mensaje con la palabra sorteo e indicando cuál ha sido vuestro lugar favorito de esta España mágica, o sencillamente cuál es vuestro favorito, que a lo mejor no lo hemos comentado aquí. Un mensaje de texto al 628-985-161 con la palabra sorteo y nos contáis vuestro lugar favorito de la España mágica y podéis entrar en el sorteo de 2 packs de 5 libros de la España mágica editados por Cidonia, del que anunciaremos a los ganadores mañana mismo. Así que, Carlos, no solo te agradecemos este gesto de la editorial, sino, por supuesto, que hayas sido el responsable de poner el punto y final a esta estupenda sección y que hayas sido nuestro corresponsal de cabecera en Galicia. Muchísimas gracias, compañero. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias.